Esta joven que estás viendo en tu pantalla era Claudina Velázquez, alegre, llena de vida y con un brillante futuro por delante. A sus 19 años, Claudina tenía 1000 planes por cumplir. Sin embargo, cierto día de 2005 desapareció en extrañas circunstancias hasta que unas horas más tarde su familia descubrió el aterrador final de una historia que parecía destinada al éxito. Te invitamos a ver este caso hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Claudina Velázquez. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Claudina Isabel Velázquez Páez nació el 21 de noviembre de 1985 en Guatemala y fue la segunda y última hija del matrimonio formado por Jorge Velázquez y su esposa, Elsa Claudina Páez. Antes de Claudina, Elsa y Jorge habían tenido a un niño, Pablo Andrés. Así las cosas, Claudina tuvo el inmenso privilegio de crecer en un hogar donde era amada y cuidada con el mayor de los esmeros. Allí, bajo los fuertes preceptos de la fe cristiana evangélica que profesaban sus padres, la chica fue demostrando ser excepcional en cualquier cosa que se propusiera. Unos años más tarde, en 2004, la jovencita ingresó a la universidad para estudiar la carrera de Derecho. En esa época, su relación con Pablo era muy buena, más que hermanos, eran confidentes. Extrovertida, amigable y sincera, Claudina también era capaz de expresar su enojo con mucha facilidad. Sus familiares también expresaron que a pesar de su corta edad, ella ya tenía cada aspecto de su vida planificado. En ese sentido, para mediados de 2005, mientras cursaba el 4º semestre de la carrera y destacaba como un estudiante brillante que soñaba con defender los derechos de los demás, la jovencita había decidido que, una vez que se graduase, viajaría a España para especializarse allí en Derecho Penal. Aunque sus padres no estaban de acuerdo, pues creían que ejercer el derecho penal en su país era demasiado peligroso, la apoyaban igual. Por ese entonces, además, Claudina comenzaba a imaginar cómo celebraría sus 20 años, una ocasión que esperaba que fuese única y memorable. Y así llegamos al viernes 12 de agosto de 2005, un día que comenzó como cualquier otro en el hogar de los Velázquez, salvo por el hecho de que ante la cercanía del fin de semana, Claudina estaba llena de planes. Tal y como era costumbre, la familia desayunó junta y hacia las 8:30 de la mañana, la jovencita y su hermano se marcharon para continuar cada uno con su jornada. Ninguno de ellos, ni Pablo, ni Elsa, ni Jorge, tenían manera alguna de saber que aquella sería, por desgracia, la última vez que verían con vida a Claudina. Con el correr de las horas, la chica no volvió a su casa como correspondía después de salir de la universidad. Aunque no era su costumbre, sus padres en principio no se alarmaron. Después de todo, era viernes y Claudina
tenía amigos, intereses y actividades relacionadas con sus estudios. Pero cuando dieron las 7:30 de la noche y continuaron sin tener noticias de ella, Jorge decidió llamarla a su celular. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Después de varias comunicaciones telefónicas posteriores, cerca de las 10 de la noche del mismo día, Claudina por fin se puso en contacto con sus padres para informarles que estaba en una fiesta. Según indicó, no estaba sola sino con una amiga, y el lugar quedaba en un vecindario cerrado con garita de seguridad. A partir de ese momento, se contactó varias veces, tanto con su hermano como con sus padres, para decirles que seguía en la fiesta y que iba a llegar a casa a la medianoche. Pero cuando el reloj marcó esa hora, la joven no apareció. Su madre y su padre insistieron varias veces en comunicarse con ella, tratando de contactarla a su celular. Como fue en vano, no les quedó más remedio que esperar pacientemente, deseando que Claudina en cualquier momento apareciera por la puerta de la casa. Pero ambos padres comenzaron a sentirse muy afligidos, porque ya desde unos años atrás, el contexto social de su país era bastante complicado, especialmente en lo concerniente a la violencia contra las mujeres, cuyos crímenes eran cada vez más frecuentes. Aproximadamente a las 2 de la mañana, ya del sábado 13 de agosto, Jorge y Elsa se sorprendieron cuando el timbre comenzó a sonar. A ambos se les aceleró el corazón y de inmediato corrieron a abrir. Pero para mayor desconcierto, frente a ellos estaba una mujer que no conocían. Al presentarse, la mujer les indicó que era la madre de Pedro Julio Samayoa, un amigo de Claudina. Como había perdido contacto con su hijo esa noche, un amigo de este le había comentado que andaba con su hija, así que para sacarse la angustia de encima, no vio más solución que ir hasta la casa de los Velázquez. Pero eso no era todo. La mujer tenía algo verdaderamente siniestro que informarles. Porque, según detalló, alrededor de la 1:30 de esa madrugada, se comunicó al celular de Claudina, y mientras hablaban, la escuchó gritar diciéndole a alguien que no, como suplicando. La comunicación se cortó y en ese instante la mujer le dijo a su otro hijo que a Claudina le estaba pasando algo malo. Ante semejante alerta de que su hija pudiese encontrarse en peligro, Jorge y Elsa iniciaron una búsqueda desesperada y la madre de Pedro también se les sumó. Lo primero que hicieron fue dirigirse a la zona de la fiesta. Sin embargo, por más que caminaron y preguntaron, nadie supo darles noticias ni de Claudina ni de su amigo. Hasta que, faltando pocos minutos para las 3 de la mañana, mientras estaban en la garita de seguridad del vecindario, la madre de Pedro recibió una llamada. Tras colgar, les explicó a Jorge y a Elsa que era su hijo. El muchacho, por fortuna, estaba bien y en su casa. Pero apenas la madre le comentó sobre la situación con Claudina, él se puso a llorar diciendo que no sabía nada de ella. Así que ella se retiró con el ofrecimiento de buscar a Claudina en los barrancos existentes camino a su casa. Una vez que madre e hijo se encontraron, Pedro contó que en efecto había acompañado a su amiga esa noche, pero que a eso de las 12:30 de la madrugada, ya del 13 de agosto, ella abandonó la fiesta en la que se encontraban para marcharse sola a su casa. Por eso mismo, ni bien supo que nunca llegó, el muchacho se sintió culpable por haberla dejado irse sola. Mientras tanto, la policía respondió a una llamada de urgencia hecha por Elsa desde la garita de seguridad. A esa hora, ella y su marido tenían cifradas todas sus esperanzas en que las autoridades actuaran de inmediato para dar con el paradero de su hija. Pero por desgracia, cuando los agentes llegaron y ellos les plantearon que necesitaban urgentemente interponer una denuncia por desaparición, estos les dijeron que tenían que esperar al menos 24 horas para poder formalizar la presentación.
y aunque los angustiados padres insistieron, detallando incluso lo que les había narrado la madre de Pedro, fue en vano. Los agentes les dijeron que su hija seguramente no tardaría en aparecer y que esa noche no había nada que hacer. Aún así, ni Jorge ni Elsa estaban dispuestos a renunciar a encontrar a su hija. Por el contrario, continuaron buscándola y tratando de obtener alguna pista adicional que se les hubiese podido escapar, ya fuese comunicándose con amigos o hablando de nuevo con los que ya habían contactado hasta ese momento. Luego, por la mañana, como la situación seguía siendo la misma, el matrimonio fue a una subestación de la policía. La idea era mover cielo y tierra hasta convencer a las autoridades de interponer la denuncia por la desaparición. Y así fue. Entre lágrimas, la madre mostró una fotografía de Claudina, tratando de conmover a los agentes para que no dilataran más la búsqueda de su hija. Sin embargo, debieron pasar poco más de 3 horas para que finalmente la policía aceptara la solicitud. Es decir, las 24 horas reglamentarias desde la última vez que habían visto a la jovencita. Y con todo y ello, no se pusieron en marcha de inmediato las labores de búsqueda. En cambio, lo que sí hizo la policía con rapidez, según ha asegurado el propio Jorge, fue adelantarse a cuestionar a Claudina y a emitir juicios equivocados sobre ella, sugiriendo que quizás era una muchacha irresponsable y de vida alegre. Y aunque, como cabría esperar, fue mucha la indignación que tanto él como su esposa sintieron ante semejantes planteamientos fuera de lugar, lo cierto fue que ni siquiera les alcanzó del todo el tiempo para procesar lo que acaban de escuchar. Porque apenas un par de horas después, mientras ambos trataban de imaginar otras maneras de dar con su hija, Jorge recibió la llamada que nadie en su lugar habría querido recibir. Del otro lado de la línea le hablaba un amigo de la familia contándole que en la morgue había un cuerpo no identificado con las características de su hija. Una hora más tarde, Claudina fue identificada por sus padres. Tenía 19 años. Según les informaron las autoridades, los restos de la joven habían sido encontrados a las 5:30 de la mañana de ese mismo sábado 13 de agosto de 2005, a unos 7 kilómetros del lugar de la fiesta a la que asistió. Todo ocurrió cuando una llamada telefónica anónima puso en alerta a los agentes de la policía que acudieron en respuesta y ya en el sitio se toparon con el hallazgo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo presentaba señales de haber sido sometido a actos de extrema violencia. Además, en la escena, los investigadores hallaron las ropas de la joven con manchas rojizas. El sostenedor y el cinturón de Claudina estaban removidos y llevaba la blusa puesta al revés. Ese mismo día, el servicio médico forense les entregó a Jorge y a Elsa el cuerpo de su hija, lo que dio inicio a una serie de irregularidades en las pesquisas. Para empezar, al cuerpo no se le habían tomado las impresiones dactilares, por lo que la auxiliar fiscal y los técnicos de investigaciones criminalísticas arribaron al lugar donde estaba siendo velado y, a pesar de la oposición de la familia, practicaron la medida omitida. Mientras Jorge, Elsa y los demás seres queridos de Claudina enfrentaban la injusticia e inexplicable pérdida que solo les dejaba fuerzas para exigir que el crimen no quedase impune, ignoraban que el verdadero calvario para ellos apenas comenzaba y que el camino para obtener justicia sería igual de cuesta arriba que procesar los hechos. Todo, a decir de Jorge, por la ineptitud de las autoridades. Porque hemos acarreado no solo el dolor de la pérdida, sino el dolor de la ineptitud, irresponsabilidad, ineficacia, tanto adjetivo que podría uno utilizar para calificar la irresponsabilidad de las autoridades para resolver un asesinato. Así, por ejemplo, un segundo aspecto en el cual las autoridades incurrieron en faltas
fue al no identificar la hora precisa de la muerte de Claudina en los exámenes forenses, lo que a su vez originó una serie de dudas que, con el paso del tiempo, entorpecerían significativamente la investigación del crimen. Para colmo, en una ampliación del peritaje, se indicó por error que había fallecido después de la hora en que se le practicaron los exámenes. En ese contexto, no obstante, surgió un dato revelador que al parecer las autoridades tampoco registraron en la causa, pero al que Jorge, en cambio, sí dio el justo valor. Según testimonios de vecinos, a las 3 de la mañana se escuchó la detonación de un arma de fuego en el lugar donde apareció el cuerpo de su hija. Sino porque a las 3 de la mañana se escuchó un disparo en el lugar donde su cuerpo apareció. Entonces entendemos que a las 3 de la mañana fue la hora en la que Claudina Isabel falleció. Entonces, a partir de esa pista, él y su esposa entendieron que esa fue la hora en que Claudina perdió la vida. Pero a lo largo de las semanas siguientes, un silencio inexplicable pareció cubrir el caso que de a poco fue dando la impresión de estar en vías a convertirse en otro caso sin resolver en un país donde, a decir de la mayoría de la población, la impunidad era ley. No fue sino hasta un mes después de los sucesos que Jorge fue citado a rendir su primera declaración al respecto, y de ahí en más, durante meses se presentó puntualmente en el Ministerio Público 2 o 3 veces por semana. Sin embargo, la presión tampoco arrojó resultados. Nadie sabía decirles, ni a él ni a su esposa, qué había sucedido con su hija, o si existía algún sospechoso, y mucho menos cuál o cuáles podrían haber sido los motivos de esta persona para quitarle la vida a Claudina. Por si fuera poco, cuando finalmente una investigadora los visitó en su domicilio, esta volvió a cuestionar el modo de vida de Claudina, acusándola de haberse comportado, según sus propias palabras, como una mujer fácil, cuyas malas decisiones la pusieron a merced de su atacante. Pero si algo era incuestionable para la familia Velázquez, además de la integridad de cualquier víctima, era el inmenso valor humano de Claudina. Pablo, al igual que sus padres, estaba completamente indignado. Después de todo, su labor era investigar, no juzgar a su hermana. Mientras tanto, el caso de la joven pasaba de un escritorio a otro, y el fiscal a cargo ni siquiera parecía recordar su nombre. Al cumplirse 3 meses de los sucesos y sin progresos a la vista, Jorge volvió a la escena donde fue hallado el cuerpo de su hija en compañía de su hermano para tratar de llevar adelante una investigación por su cuenta. Entre ambos recorrieron las calles y preguntaron a los vecinos y comerciantes de la zona si alguno sabía algo o quizás una posible pista, algún rumor o bien un sonido o una discusión de aquella noche. En suma, cualquier información que pudiese conducir a dar con el responsable. Aunque no hubo ningún hallazgo en ese sentido, gracias a esas entrevistas, Jorge llegó a la conclusión de que los investigadores ni siquiera se habían tomado la molestia de interrogar a buena parte de los habitantes del vecindario. Fue así como, con el correr de los meses, Jorge y su esposa fueron descubriendo innumerables fallas en el proceso de investigación y como resultado, ya decepcionados ante el accionar de las autoridades correspondientes, resolvieron tomar medidas en el asunto. A tal fin, con pruebas en mano, el matrimonio se acercó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear el caso de su hija. En un principio, ambos creyeron que lo más probable era que no les prestaran atención, pero como darse por vencidos no estaba dentro de sus planes, no les quedó más remedio que esperar algún milagro. Mientras tanto, ninguno de los dos podía negar el cansancio indescriptible de todo ese tiempo de batalla, incertidumbre e indignación. Jorge, por su parte, llegó a declarar ante los medios de comunicación que estaba convencido de que quienquiera que fuese el culpable del crimen
estaba perfectamente a gusto, sabiendo que nunca darían con él. Entretanto, después de 1 año y 8 meses de investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso de Claudina ante la Corte el 5 de marzo de 2014 y, a fines del año siguiente, la Corte dictó su sentencia en la que declaró que el Estado de Guatemala era responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de la joven. En sus conclusiones, el organismo estableció que el Estado, además, incumplió su deber de prevención y garantía para buscar a Claudina. En ese sentido, se detalló que las autoridades no actuaron con la debida diligencia requerida en casos de violencia motivada en el género de la víctima, en particular para lograr establecer si el crimen tuvo un móvil sexual. Por lo demás, los hallazgos de la comisión fueron sumamente alarmantes. Entre otros aspectos, se permitió que la escena del crimen fuera alterada, incluso contaminada por un funcionario que limpió algunas manchas con la vestimenta de Claudina y hasta utilizó evidencias para limpiar las heridas en su cuerpo. La cadena de custodia de evidencia también se rompió. Asimismo, tampoco se preservó la ropa de la joven ni se realizó un análisis integral del cuerpo para recolectar evidencias y determinar el origen de la totalidad de las heridas o señales de violencia sexual. Entre las recomendaciones del fallo se incluyó un llamado a realizar una investigación pronta, inmediata, seria e imparcial para resolver el crimen, así como a identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables. Por otra parte, también correspondía otorgar reparaciones a la familia, transformar la política estatal y los procedimientos de investigación para proteger a las mujeres, inculcar una cultura de respeto a las mujeres y prevenir la violencia de género. Como parte de las acciones afirmativas ante el lamentable caso y con la anuencia de los familiares que incansablemente han luchado por justicia, se creó un mecanismo llamado Alerta Isabel Claudina, el primer nombre en honor a otra víctima que sufrió un destino parecido al de Claudina, María Isabel Vélez Franco. La Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas regula los mecanismos para localizar y proteger rápidamente a mujeres reportadas como desaparecidas, evitando que sean víctimas de violencia tanto dentro como fuera del país. Para ello, se creó la Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata, integrada por diversas instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación y otras entidades gubernamentales. Su función consiste, desde entonces, en planificar, coordinar y ejecutar acciones para la búsqueda inmediata. El proceso de la alerta Isabel Claudina se resume en 3 pasos. En primer lugar, la desaparición puede denunciarse en el Ministerio Público, cualquier fiscalía municipal o distrital o llamando a los números creados a tal fin, todos disponibles las 24 horas del día. En segundo lugar, se emite un boletín público tras el cual se activa la alerta y se coordinan equipos interinstitucionales para la búsqueda. Y por último, la misma se desactiva solo cuando se confirma la identidad y localización de la mujer desaparecida, documentada por el auxiliar fiscal. A lo largo de estos años, Jorge y Elsa continuaron visibilizando en lo posible el caso de su hija, sin perder jamás la esperanza, porque, como cabría esperar, hasta no tener la certeza de que el responsable se hará cargo de sus acciones, ningún cierre será posible para ellos. El padre ha expresado que antes de la tragedia que cambió por completo su vida y la de su familia, fue indiferente a los innumerables crímenes violentos cometidos en su país contra las mujeres. Todo hasta que el destino quiso que se vieran ante esa situación, la peor que un padre puede imaginar. Cuando mataba mujeres en Guatemala, guardé silencio y no protesté,
porque a mí no me afectaba. Cuando mataron una de las mías, era demasiado tarde para guardar silencio y protestar. En 2022, en una entrevista concedida a un medio digital nacional, Jorge declaró que estaban empezando a ver luz en el caso, pues según les informaron las autoridades, existía una persona vinculada al crimen. Sin embargo, desde entonces no han trascendido novedades al respecto, de modo que solo resta rogar que más temprano que tarde, tanto él como el resto de su familia puedan tener justicia y la paz por la que tanto han luchado. Ya en 2024, el entonces presidente Bernardo Arévalo presidió un acto de disculpas públicas a la familia de Claudina en representación del Estado de Guatemala. Asimismo, el funcionario asumió su responsabilidad por proteger la vida e integridad de todas las mujeres del país, así como el compromiso de consolidar las garantías necesarias para que casos similares no siguieran ocurriendo. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que algún día se hará justicia en este trágico y demoledor caso? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.